pasamos a Sebastián, que lo veo bastante ansioso ahí por contestar algunas preguntas. ¿Cómo está, Mario? Buen día. Bien, bien, Sebastián, buen día. Escucha, Sebastián, la verdad que de los cuestionarios y de las preguntas, 1.000.000 de preguntas relacionadas con el manejo de malezas. Te cuento, me fue muy difícil concentrar las preguntas en algo coherente, pero tengo dos grandes preguntas. Una es pedirte que vos mismos armes escenario en función de antecesor y en función de manejo de maleza. Por ahí el lote viene de maíz y no le han hecho aplicaciones de invierno y hoy es un despiole, no llueve, entonces la maleza se me está pasando. U otros lotes vienen muy limpios, porque vienen una soja bien barbechada o viene de un cultivo de invierno, vienen bien limpios y la pregunta es, che, ¿cuándo puedo poner el preemergente? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para poner el preemergente? ¿Cuánto lluvia? ¿Qué tipo de suelo? Bueno, te la dejo general por un lado. Y la otra, que en menos frecuencia, pero también la gente quiere saber de tecnologías, de aplicaciones variables en nuestro medio. Me imagino que se están refiriendo a we did, we see, qué diferencia, cuándo económicamente ya la podemos comprar, cuáles son los usos. A ver, achispando con respecto a esa cuestión. Si tenés que hablar algo de drones, también sería bienvenido. Sebastián, no te quito más tiempo, escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mario. Sí, son muchos temas y todos bastante complejos. Vamos a tratar de aportar alguna claridad en eso. Para empezar, algo muy simple o muy básico, que es el tema de el mejor herbicida, ¿cuál es? Es el que se utiliza para la problemática adecuada, en el momento preciso y a la dosis recomendada para lograr el resultado esperado. Esto parece básico, pero de acá se va a ir desplegando la función de cada aspecto que tenemos que tener en cuenta para lo que me decía Mario. La problemática adecuada es básicamente eso, lo que Mario decía, el historial del lote. Como se viene insistiendo siempre, la principal diferencia de las malezas es que son del lote y prácticamente vamos a tener las mismas malezas que el año anterior o quizás más presión de aquellas que hemos fallado en el manejo en el año anterior. Pero sí lo que puede pasar y nos puede desconcertar un poco en un año seco es que aparezcan en distintos momentos y como que nos sea muy difícil el hecho de saber en qué momento hacer los controles, ¿no? Entonces, lo fundamental es el tema del historial del lote y el tema del monitoreo continuo. Hemos venido viendo en los lotes que pasaron este invierno tan seco, que venían relativamente limpios, con poca presión. Los lotes que salieron de maíz salieron bastante limpios y con algunos cardos o malvas, pero en general, por lo menos las zonas que yo he visto, estaban en unos tamaños chicos, por la falta casualmente de humedad. Y los que estaban con cultivo, el cultivo logró sacar la mayor parte de la humedad disponible y hay poca presión de maleza en los que venían de cultivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para elegir el momento preciso? Y bueno, el momento preciso puede ser o el barbecho temprano, que es lo que podríamos haber hecho desde el invierno a esta parte, el uso de residuales, el uso de preemergentes, o sea, inmediatamente después de la siembra, y el uso de postemergentes. Todo eso está fundamentalmente basado en lo que es el monitoreo, como les decía, y la logística, es decir, que yo haya hecho la planificación adecuada para tener los productos en el momento que lo necesito y tener, como decía, el producto adecuado. La dosis correcta va a estar en función del activo y la formulación. Hoy hay muchos productos
diferentes, con diferentes formulaciones y diferentes activos que nos complejizan un poco la decisión, pero a la vez nos brindan oportunidades nuevas. El estadio de la maleza, que es fundamental, es si hay ciertos productos que van a funcionar hasta un tamaño determinado de la maleza y otros que es directamente cuando la maleza supera un tamaño, ya no tiene sentido utilizarlo. Entonces hay que estar muy atento a eso, más en un año difícil, de no gastar en un producto que puede ser caro y aún más caro si se lo usa en una maleza que no está en la condición de ser afectada por ese producto. El espectro general de maleza, eso muchas veces las decisiones van a ser, a veces se toman en 1 o 2 malezas, pero también hay que tener en cuenta el otro espectro, es decir, qué otras hojas anchas puedo tener de problema, qué otras gramíneas puedo tener de problemas, aparte de las clásicas problemáticas. El tema de los sinergismos y los antagonismos es fundamental, y más en estos años, donde ya se espera un comportamiento errático de ciertas moléculas. Si nosotros hacemos mezclas muy complejas, también corremos el riesgo de producir muchos antagonismos, y tenemos que, en cierta forma, también basarnos en algunos sinergismos conocidos para poder potenciar este control en condiciones ambientales adversas. Y bueno, por supuesto, la condición ambiental también va a determinar la dosis. Entonces eso necesitamos conocimiento, información de cada producto, la logística y una inversión. Una inversión, ver si estos lotes yo le puedo poner la inversión adecuada para lograr un manejo correcto, ¿no? Los escenarios posibles en años secos son, la primera situación es la limitación de incorporación de residuales si queremos trabajar tempranamente, o sea, si queríamos trabajar en barbechos largos o intermedios desde el invierno a esta parte, hemos tenido muchos problemas para la incorporación de residuales. Después está el tema de, hay ciertas malezas que con humedad o sin humedad lo mismo brotan, como son las perennes, y tenemos situaciones de mucho estrés, y hace que la postemergencia sea de difícil control. Después tenemos las malas condiciones de aplicación, o sea, tenemos las malezas estas emergidas con malas condiciones de aplicación, mucho viento, baja humedad relativa, altas temperaturas, eso hace que sea difícil la aplicación. Y cuando se dan estas situaciones también de poca disponibilidad de agua, la ventana de siembra también se reduce porque se va retrasando y después hay un apuro general por sembrar, y se dificulta mucho o se apresura mucho en el manejo de los lotes, en el manejo de maleza de los lotes. Después tenemos la posible poca competitividad del cultivo cuando esta falta de agua, que esperemos que no sea así, se extiende ya sobre el periodo del cultivo en pie, ¿no? Entonces, hablando desde las limitaciones de incorporación de residuales, creo que para mantenerlo simple y no hacerlo largo, tenemos productos que en estas épocas son más aguantadores de la condición adversa y algunos que son menos aguantadores, ¿no? Entonces me parece que el imacetapir, el imazapir, el piroxasulfón, el amicarbazón o el isócroprotol son productos que se puede utilizar y quedar esperando en el suelo que haya humedad para incorporarse, mientras que hay otros que realmente no los tenemos que utilizar en condiciones donde no tenemos humedad, porque sufren mucho de las altas temperaturas, de la degradación por luz si no se incorporan, o de la volatilización, como el metolaclor, el clomazone, la pendimetalina o la misma atracina. Entonces, hay que estar muy atentos. Por suerte hemos tenido estas lluvias ahora que un poco van a acomodar eso, y si se hicieron algunos residuales en las semanas pasadas o se plantea hacer algunos residuales esta semana, tenemos un poco de humedad en el suelo. Les recomiendo que si no la vieron todavía, bajen esta tabla que hizo la gente del INTA, Horacio Ceresi y su equipo, donde resumen muy bien lo que son los productos herbicidas y sus características
de características físico-químicas que son muy interesantes a la hora de analizar. Por supuesto que lleva un análisis más complejo, pero es interesante tener este dato o ir trabajando con estos datos. Acá está la dirección, no hace falta que copien toda esa dirección. En el buscador ponen propiedades químicas herbicidas INTA y le va a aparecer, esto es un PDF. En el tema de la posemergencia, el tema de las malezas estresadas, la opción de aplicar en mala condición ambiental la podemos mejorar un poco hasta cierta medida y de manera ciertamente imprevisible con ayudantes, trabajando en horarios más adecuados, aumentando los volúmenes de aplicación o eligiendo picos diferentes para la aplicación, pero esto no nos da garantías. El problema es que cuando yo espero a tener condiciones ambientales adecuadas, las malezas ya están pasadas y ahí podemos en general tratar de probar dosis o formulaciones distintas o dosis más altas, mezclas que potencien. Ya en ciertas situaciones no vamos a tener mezclas que funcionen y vamos a tener que hacer dosis muy altas con la aplicación selectiva que después vamos a hablar, o el control mecánico mismo. Y después están, por supuesto, los coadyuvantes. El tema de ¿qué hacemos? O sea, ¿aplicamos ahora con malas condiciones o esperamos que haya condiciones y las malezas pasadas? Y en general las dos situaciones son imprevisibles y yo creo que en años como este va a ser inevitable el tema del doble golpe. Es decir, yo puedo hacer una aplicación ahora, pero pensando también que voy a tener que hacer un repaso de esas aplicaciones, ya sea porque la condición ambiental no me fue beneficiosa para la aplicación o porque las malezas estaban pasadas. Yo creo que en el sentido de manejo, es más adecuado tratar de lidiar un poco con la condición ambiental y hacer las aplicaciones ahora, porque eso sí nos despeja el panorama un poco para todo lo que es las emergencias de las anuales. A pesar de que vamos a tener que repasar esto, ganamos un poco de tiempo y tenemos los lotes un poco más limpios, a pesar de que podamos tener algunas emergencias, ¿no? En el tema de las mezclas, bueno, esto ya se los vengo mostrando, pero básicamente es decir, el glifo 2,4-D, bueno, ya nos da poca eficiencia con la mayoría de las invernales problemáticas. Entonces, si le agregamos fluroxipid, saflufenacil o mismo atracina, esto es interesante, la atracina en esta mezcla, sobre todo para tacos en lotes que van a maíz. Hay muchos otros productos. Esas triple mezclas sí nos ayudan a mejorar un poco el control y es fundamental en los lotes que tenemos problemas con estas malezas ahora, no ir solo con glifo y 2,4-D, sino potenciar esas mezclas con un tercer acompañante, ¿no? Como les decía, el manejo mecánico, este es un ejemplo de rolo faca, ¿sí? Cortar esas plantas con el rolo faca. En años como estos yo no aconsejaría el uso de rastra porque puede haber mucha voladura o mucha erosión. En ese sentido, la ventaja esa del rolo faca es que hay menos erosión. El tema es que, bueno, por supuesto no nos controla o no nos descalza las plantas, ¿no? La ventana reducida de siembra. Un lote bien manejado, ¿cuál sería? O sea, llegar a la siembra tratando de tener un lote libre de malezas de invierno, pocas malezas verdes para un uso mejor de residuales, un manejo de problemas puntuales, y para hacer solo el manejo de problemas puntuales y no tener que lidiar con las de invierno, y sin defectos de la siembra. Es decir, cuando yo tengo un lote bien limpio de malezas, no hay defecto de la siembra y hay un buen establecimiento del cultivo. Entonces ahí la probabilidad de éxito va a ser bastante más alta que si yo tengo un lote complicado donde por cuestiones operativas tengo malezas de invierno pasadas, ya voy a tener problemas para posicionar los residuales, porque los residuales necesitan llegar al suelo, no se recomienda más de un 30% de materia verde en el suelo. Una mezcla de gramíneas y hoja ancha que más hace complejo el manejo, y por supuesto las posibles fallas de siembra por tener mucha maleza en el lote y el establecimiento del cultivo. Entonces ahí ya vamos a tener una cuestión de suerte que nos permita pasar
a la fase de crecimiento del cultivo en buenas condiciones. Y la poca competitividad del cultivo, yo creo que es fundamental, es tratar de que el cultivo sea la principal competencia en estas épocas secas, ya que tenemos poca posibilidad de invertir en herbicidas, ¿no? Esto hace que sea fundamental mantenerlo libre de malezas si las limitaciones de agua se mantienen. Y también el problema que tenemos en condiciones de sequía es que hay mayor probabilidad de fitotoxicidad si necesitamos utilizar los postemergentes y una mayor probabilidad de escapes, ¿no? Bueno, en ese sentido tenemos que tener en cuenta esto que es la emergencia de las malezas. Ya hemos venido viendo todo lo que es las perennes, borreria, sorgo de Alepo, ya están germinando hace un tiempo con dificultad, pero con estas lluvias se van a disparar todo lo que es Echinocloa, Eleucine, y bueno, los atacos vendrán un poquito más adelante, pero no sé, quizás alguien ya tenga atacos. Y bueno, para plantear esta serie de escenarios, esto es muy difícil de hacer porque va a depender, como les digo, de la historia del lote, de cuáles sean las malezas principales, aparte de las más problemáticas. Pero bueno, para poder dar una idea, acá tenemos un lote con problemas de gramíneas anuales, donde tenemos, como decía Mario, un invierno que venía sucio. Vamos a poder hacer un barbecho con una triple mezcla y eventualmente posicionar ahí un residual aguantador, como el imacetapir, de las condiciones de baja humedad, y que eventualmente va a ser eficiente, principalmente en este caso con Echinocloa. Quizás las otras van a ser más complejas. Después necesitaríamos hacer o un paraquat si tenemos poca emergencia, o quizás repetir el glifo más 2,4-D, y posicionar un herbicida, una mezcla residual de amplio espectro para no descuidar lo que es el efecto sobre las hojas anchas, y algún graminicida, por supuesto. Esperemos que solo tenga que ser uno durante la campaña. Como les digo, esto es muy esquemático, seguramente ninguna condición va a ser totalmente así. Para gramíneas perennes, bueno, ya tenemos lo que es glifo más graminicida. Eventualmente esperemos que estas lluvias tengan un efecto de activar el crecimiento de las gramíneas y tratar de hacer un golpe sobre esas gramíneas. Después ya sobre la siembra, trabajar por ejemplo con glufosinato para quemar tanto sorgo de Alepo como rebrotes de sorgo de Alepo, como de cloris, y posicionar ya en postemergencia también sobre los rebrotes lo que es eventualmente también un imacetapir, ¿no? En el caso de borrerias y atacos, podemos hacer un primer barbecho principalmente para atacos, porque para borreria este barbecho no va a funcionar tanto, pero sí un doble golpe, un glifo 2,4-D, y seguido después de unos días de paraquat. Y después, para lo que es borreria, la necesitamos manejar más sobre la siembra y quemarla bien para evitar que el rebrote nos afecte el establecimiento del cultivo. Y ahí sí iríamos con un flumioxacin, por ejemplo, que es muy activo para borreria, y que también con piroxasulfone nos va a cubrir de atacos, nos va a cubrir de gramíneas, nos va a cubrir también de, por ejemplo, de eleucines, varios otros problemas de gramíneas. Otra escena para atacos por ahí menos compleja es un barbecho con una triacina, que por ejemplo puede ser metribuzina ahora, y después el uso de sulfentrazone, y las gramíneas, como sulfentrazone no va a cubrir gramíneas, tratar de trabajar en postemergencia con un graminicida. El tema en maíz. En maíz tenemos esa alternativa que le veníamos mostrando del glufosinato con atracina, como para quemar ahora, y alguna residualidad que nos brinde la atracina, que es baja, pero tiene control de semilla, de borreria, y también de ataco. Y después ya sobre la siembra, antes de la siembra, unos días antes de la siembra,
realizar el barbecho con el residual, en este caso, por ejemplo, fumioxazin por el tema de borreria, con piroxasulfones si tenemos gramíneas también. Y otro tipo de manejo de maíz ya, por ejemplo, sin borreria, podría ser ahora un barbecho en esos lotes que vienen más o menos limpios, como decía Mario. Podemos hacer un barbecho con paraquat, posicionar una triacina que podría ser, por ejemplo, amicarbazone, que tiene una capacidad más alta de tolerar la baja humedad, y una residualidad más alta que la atracina, perdón, y después trabajar ahí con algún HPPD como biciclopirone, también puede ser adengo si tengo más problemitas de gramíneas, trabajar sobre el cultivo, ¿no? Bueno, estoy medio corto de tiempo, pero el tema de la aplicación selectiva, un poco quería abarcarlo. Es difícil hacer toda la caracterización de los equipos, pero creo que lo fundamental es ver cuáles las ventajas que tienen, ¿no? Y la ventaja es principalmente la optimización del área aplicada, es decir, yo aplico una menor superficie con herbicida, o sea, aplico solo lo que necesita ser tratado en ese momento. Normalmente va a ser una condición donde haya algunas perennes o donde ya se haya hecho un barbecho y solo queden las que toleran el herbicida previo, ¿no? El uso de dosis y mezclas de elevado costo, es decir, yo puedo focalizar una dosis más alta y una mezcla de mayor costo porque es menos el gasto, hay ahorros casi entre el 90 y el 70% de productos. Es muy importante hoy en día el tema de la reducción del impacto ambiental, es decir, la cantidad de activo por hectárea que estoy poniendo es mucho menor, y eso a la vez tiene la potencialidad de reducir las posibles fitotoxicidad sobre el cultivo, que hoy en día también es una herramienta muy importante. Tienen una menor presión de selección, me parece, desde el punto de vista de la resistencia, porque bueno, va a haber algunas plantas que van a fallar, que no se van a aplicar, y eso hace que si trabajáramos sobre todo el lote con las dosis tan elevadas que se usan, podríamos presionar más en la selección de resistentes. En cambio, estos que pueden tener algunas fallas, como que en términos teóricos, tienen menor presión de selección. Y la otra herramienta, algunas de ellas permiten hacer una aplicación de verde sobre verde, es decir, aplicar malezas sobre cultivo verde. El tema de las desventajas es, por supuesto, el costo de instalación y de mantenimiento. Una de las principales, me parece, operativas es el de la limitación de la velocidad, pero eso se viene mejorando mucho y ya hay equipos que pueden trabajar a más de 20 kilómetros por hora. Antes estaban limitadas a 16 kilómetros por hora. El peso sobre el botalón, eso también se viene mejorando, ya que hay productos que cada vez necesitan menos sensores y menos peso sobre el botalón. La necesidad, por supuesto, de capacitación. Es una tecnología nueva, es tecnología electrónica que necesita capacitación y conviene aprender bien a usarlo, y eso lleva una curva de aprendizaje. Y también es que para implementarlo y para que sea rentable se considera que se necesitan explotaciones utilizarlo en grandes superficies de 4.000 hectáreas a 10.000 hectáreas por año para que sea amortizado en un tiempo aceptable, ¿no? Hay básicamente dos tecnologías históricas y una nueva. Tenemos Weedit y Weedseeker, son las históricas, y EcoSniper es una tecnología nacional que este año sale al mercado. Y son pocas las diferencias, o sea, hay diferencias muy características, como por ejemplo que Weedit ve clorofila y Weedseeker ve índice verde, lo cual hace que Weedit se autocalibre entre suelo y planta, mientras que Weedseeker lo tenemos que calibrar, pero también nos da la alternativa esa de hacer verde sobre verde, Weedseeker. EcoSpinner trabaja con cámaras de video, o sea que ahora solo hace diferencia de verdes, pero eventualmente también se espera de que pueda diferenciar malezas ya por inteligencia artificial en algún momento. Los principales usos actuales están en el NEA, está muy
utilizado estas tecnologías, sobre todo para el manejo de perennes tolerantes y resistentes, y en la zona núcleo sí se está empezando a utilizar bastante lo que es cuando salimos de cultivos de servicio exitosos, hay tan poca presión de malezas que no conviene hacer una aplicación total, y el uso de estas aplicaciones selectivas es muy ventajoso. En el NOA creo que tiene potencialidad sobre todo para sorgo de Alepo, cloridias y borrerias. El control de escape de verde sobre verde es algo interesante también. Los barbechos post cosecha, es decir, cuando yo salgo de la cosecha y tengo ciertas malezas como clori o como borreria germinando, también las puedo manejar en ese momento. Y los cultivos de invierno y los desecantes como para reducir el uso de herbicidas en esa época y la posible fitotoxicidad. Las limitaciones en el norte yo creo que son la superficie de las explotaciones, es decir, los productores en general que tienen superficies más chicas que en el NEA. Hay pocos contratistas que los tengan en el sistema y existen solo experiencias puntuales, pero la mayoría de las experiencias son exitosas. Yo creo que en la medida que aumente la proporción de lotes problemáticos o que haya más condiciones para usar estos equipos y se desarrolle más todo lo que es el uso, tiene posibilidad de penetrar, ¿no? Y el tema de la amortización o de la capacidad de poder comprarlo y que se pague solo, que en el término de herbicidas creo que sí, creo que se logra eso, ¿no? Bueno, no quiero dejar de recordar al ingeniero Olea, que sabemos que falleció recientemente, fue una gran pérdida, y él siempre nos decía que el desafío, ¿no?, es tratar de mantener baja la presión de malezas y hacerlo de forma rentable. Y para ello necesitamos trabajar siempre desde el monitoreo, desde la prevención, es decir, mientras antes apliquemos mejor, y mantener las poblaciones bajas, porque eso de mantener las poblaciones hace que haya poco aporte de semillas, ¿no? Agradezco al equipo de trabajo de la sección, y bueno, cualquier pregunta ahí, Mario, no sé si esto cubre lo que... Sí, cubre las expectativas. Yo te quería preguntar si ¿cuál de estas máquinas te permite la aplicación total mientras vas manchoneando? No, en este momento no creo que ninguna. Hay unas adaptaciones que se pueden hacer en las cuales se pone 2 tanques y se hace una aplicación total y un tanque para la aplicación, pero no, creo que no son comerciales en este momento. Y no estoy seguro, pero hay ciertas también modelos que permiten ir aplicando una dosis y como reforzar la dosis cuando detectan la maleza, pero no, lamentablemente no estamos tan interiorizados todavía. Hemos hecho un poco de experiencia con WeedSeeker. Weedit, la verdad que no lo conozco en profundidad, pero y a nosotros también ha sido una curva de aprendizaje y creo que vale la pena, pero empezar a desarrollarlos, y yo creo que lo fundamental es que los contratistas se encuentren como una herramienta y haya, por supuesto, demanda desde los productores de usarla y empezar a entenderla. Los resultados no se ven inmediatamente, pero sí hay como un manejo más racional, hay un montón de ventajas que creo que a la larga, y que eventualmente también vamos a tener algunas limitaciones de uso por ahí, quizás de algunos activos. Entonces se va a potenciar más, ¿no?, el uso o la oportunidad de hacerlo en forma localizada y no total. Pero bueno, en general, perdón, lo que usted dice también de lo de tener la barra que aplique total y el WeedSeeker, lo que pasa es que nosotros necesitamos o que haya solo malezas, la maleza objetivo, que sea la única verde, o que ya hayamos hecho un barbecho, esté todo lo susceptible muerto y solo quede la viva. Entonces es difícil hacer las dos cosas en el momento porque los sensores solo ven verde o variaciones de verde. Todavía no tenemos esa tecnología que yo en algunas reuniones les mostré de la inteligencia artificial, es decir, que la máquina puede diferenciar
lo que es una maleza de lo que es el cultivo. Esa tecnología artificial también va a tener mayor limitación aún en velocidad, entonces si nos está todavía costando adoptar estas que pueden andar a 18, 20, 25 kilómetros por hora, las de inteligencia artificial va a ser un poquito más lento la posible adopción, ¿no? Bueno, Sebastián, ya la gente que va a hablar sobre manejo de cultivo ya se está poniendo nerviosa porque vos estás hablando demasiado. Bueno. Así que te damos las gracias y pasamos una tanda de auspicio y después continuamos con la mesa de manejo de cultivos. Saludos a todos, muchas gracias.